Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es María Florencia Alvarado Torres. Soy la responsable docente de este primer seminario virtual sobre género y niñez. Estamos ya a una semana de haber dado inicio a esta propuesta pedagógica. En los diferentes foros podrán encontrar las líneas de debate que se vienen produciendo a lo largo de estos días, a partir de 4 propuestas que he querido compartir y que entiendo nos sirven de disparador para poder empezar a desarmarnos y poder empezar a repensar y a reflexionar sobre la cuestión de género en y desde la niñez. A modo de resumen, he colgado para los que todavía o las que todavía no han podido acceder a esta información, pero que está colgada ya en el apartado cajón desastre. En primer lugar, El infante salvaje o El infant sauvage es un film francés de 1970 de François Truffaut y que tiene que ver con la representación o la puesta en escena de la historia de vida de Víctor. Es la historia real de un niño denominado salvaje, entre comillas, encontrado en los Alpes franceses en el año 1790 y que pone encima de la mesa la cuestión de la construcción social de la infancia, de los roles de género, de la normatividad, de poder entender el cuerpo o los cuerpos de una manera determinada en un momento social, histórico, político y económico y ambiental concreto, y de poder entender los diferentes mecanismos o los diferentes procesos de una manera muy gráfica y muy metafórica por los que atraviesa un sujeto en sus primeros años de vida y durante el proceso de socialización y o enculturación. El hecho, como habrán percibido, está en blanco y negro. También un poco eso inmortaliza en cierta medida un hecho social que entiendo que es total, es decir, que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida y en diferentes momentos históricos en las diferentes sociedades y culturas, y que en las líneas de debate han surgido interesantes cuestionamientos. La misión es una, para mi gusto, es una obra maestra, además que tiene varios actores que tengo en la lista de favoritos. Es un film de 1986 de Roland Joffé que pone también nos acerca a un debate que se ha venido produciendo en la disciplina antropológica y que tiene que ver con en la imagen concretamente que comparto, con la diferencia entre naturaleza y cultura, entre civilización y salvajismo, o entre adulto y niño, entre sociedades con escritura o sociedades sin escritura, etcétera, etcétera, etcétera. Concretamente la película habla del Tratado de Madrid, es un momento social y político importante para la corona portuguesa y para la corona española, porque tiene que ver con la disputa territorial en torno a las colonias de América del Sur. El tratado se denomina Tratado de Madrid o Tratado de Permuta o de Intercambio, en donde se dirime sobre esta cuestión. Posteriormente, y en tercer lugar, para los y las amantes de la lectura, he querido compartir un texto que es muy conocido dentro del ámbito de los estudios de la infancia y concretamente dentro de la antropología de la infancia, que tiene que ver con la propuesta de Philippe Ariès, que es un historiador francés, en donde este autor está muy interesado por la demografía histórica, hablando en términos contemporáneos, por la psicología social y por los cambios de mentalidad que han venido surgiendo en la sociedad moderna occidental, y que a partir de su enfoque, es decir, de poner su foco de atención en la construcción social del niño y o de la niña, también nos hace ver cómo se han ido modificando las relaciones personales, sociales, de no solo el niño, sino entender también las diferentes formas de hacer familia, cómo entender la producción, cómo entender la reproducción, cómo entender en términos también de harén
cómo entender la natalidad en términos políticos, sociales y económicos, y también entender la injerencia de la religión o de la Iglesia Católica en el ámbito de la esfera privada, justamente normativizando o reglando las decisiones de producción o reproducción, más concretamente de reproducción. Posteriormente, creo es el último material que comparto, es el documental Baraka. Es un documental que a lo largo de todo lo pueden ver en internet completo. No tiene lenguaje, es decir, no hay diálogos a lo largo de toda la conversación, solamente por momentos hay rituales con sonidos de diferentes pueblos. Es un film de 1992 de Friki, representa también la interconexión en momentos de globalización, la responsabilidad, entiendo también, y esto ya es una interpretación personal, al igual que lo anterior, pero más concretamente entiendo que la propuesta de Baraka nos hace repensar no solamente poder acercarnos a través de las tecnologías o de los diferentes medios a otras realidades y a otras culturas, sino también un poco replantearnos cuál es nuestra cuota de responsabilidad en todo esto, ¿no? A la hora de poder contactar con otras formas de vida y otras realidades. También este fragmento introduce las diferentes categorías que muchos denominan interseccionales y que tienen que ver con categorías como el sexo, el género, la raza, la etnicidad, la edad, la clase social o el estrato social, dependiendo de la escuela de pensamiento, unos utilizan un término u otros, y otros hablan de estrato, de clase social, y que también son categorías, significados, construidos social y culturalmente, que transversalizan las experiencias humanas. Producen jerarquías y reproducen desigualdades, así como a modo muy de resumen. Hasta aquí más o menos lo que venimos compartiendo y los diferentes debates que pueden acceder abiertamente a cualquiera de los foros. Hay un foro que es un poco más caótico, que es el primero que se abrió los primeros días, donde cada uno tiene libertad de poder acceder y poder proponer una línea de debate, y otro que es un poco más ordenado, por decirlo de alguna manera, en donde la que abro las líneas de debate o las preguntas, que son las mismas que están colgadas, soy yo como docente, y para un poco seguir un orden, ¿no? Para que muchas de ustedes me han comentado que quizás puede resultar un poco caótico seguir el hilo de conversación. Pero bueno, tienen diferentes opciones para que cada uno se apropie de su espacio y de la modalidad que prefiera. Bueno, en torno al primer módulo que hoy quiero empezar a trazar unas líneas de debate o las primeras genealogías, tienen que ver con la herencia de la naturaleza en la cultura, y que, como bien pongo en la introducción, que la pueden consultar en el apartado de calendario de actividades, tiene que ver con repasar los aspectos principales o los que considero, es decir, hay muchos aspectos principales, pero por una cuestión de tiempo y de espacio solamente he elegido 3 o 4 momentos o acontecimientos o lugares para poder empezar a trazar líneas y que cada una de ustedes pueda continuar en el sentido que prefiera o abrir incluso otras líneas. Entonces es muy difícil haber hecho esta lección, porque como antropóloga tengo una responsabilidad ética de poder transmitir un conocimiento en un determinado sentido, y dentro de lo que cabe quiero que se perciba como una apertura y no como un condicionamiento para poder seguir en una línea o en otra. Entonces, dicho esto, hablando justamente de la relación entre la noción de cultura y naturaleza, entre lo dado, lo natural, el sexo, y por otro lado la construcción social y cultural, que podemos entender lo que podemos plasmar en la noción de género. Entonces, para poder empezar a hablar de esto, tenemos que retrotraernos o retroceder en nuestra genealogía, ir para arriba, ir para arriba, ir para arriba, o ir para abajo, o para hacia el costado o la derecha, al lugar donde quieran, pero nos tenemos que situar en el pensamiento aristotélico, en el pensamiento
de toda la línea aristotélica, nos remitimos al siglo V a.C. aproximadamente, para que vean desde dónde podemos trazar nuestro legado histórico, social y cultural, como sociedades colonizadas por estas ideas, en donde existió una hegemonía o existe una hegemonía de pensamiento y una tradición. Para hablar de Aristóteles podemos googlear en todo momento, porque su obra, como comprenderán, es magnánima, pero yo voy a concretar en la forma en que Aristóteles entendía las diferentes naturalezas. Aristóteles hace una división entre alma vegetativa, entre alma sensitiva y alma racional. El alma vegetativa tiene que ver con el reino vegetal, con unas características particulares que tienen que ver podemos hablar de un alma que carece de capacidad perceptiva, hablando en términos cognitivos. Y por otro lado hablamos también del alma sensitiva, en donde estarían los animales, donde la nutrición, la reproducción, la percepción, el movimiento y el deseo son las características específicas o particularizantes. Luego, por otro lado, tenemos el alma racional, que tiene que ver con el alma de los humanos, que además de las cualidades de los animales, la nutrición, la reproducción, la percepción, el movimiento y el deseo, el alma humana tiene también razonamiento. Y cuando decimos razonamiento hablamos de razón. Y cuando hablamos de razón hablamos de entender el pensamiento o el alma humana en términos de lógica aristotélica. No quiero extenderme en la lógica aristotélica, las invito a googlear, o sea que esto es tarea para casa, para que puedan indagar en este sentido. Y cuando hablamos de razón, hablamos de un tipo de razón, de unas secuencias lógicas que tienen que ver con la forma con la forma de pensar que tienen los humanos según esta escuela de pensamiento o esta línea de pensamiento aristotélica. En este sentido, posteriormente y centrándome concretamente en un acontecimiento que todos conocemos, que todas conocemos, que es el descubrimiento de América en 1492, es un acontecimiento histórico complejo en el que posteriormente, en el año alrededor de 1550 y 1551, se pone encima de la mesa un debate que plantea justamente esta diferencia, o viene a repensar esta diferencia entre el alma sensitiva y el alma racional, entre la diferencia entre humanos y animales, o entre civilizados y salvajes, y que tiene que ver con el debate conocido como la polémica de los naturales. Seguramente, si me está escuchando algún historiador, lo invito o la invito a participar o a ampliar esta información. No quiero extenderme, solamente estoy marcando líneas para que puedan ustedes continuar, insisto, y que tiene que ver con las diferentes formas de entender la especificidad de la condición humana. Estas diferentes formas de entender la especificidad de la condición humana han planteado un serio debate respecto a la conquista de América, y en este sentido lo podría resumir en las figuras, en dos figuras centrales que han guiado el debate en esos tiempos, que tiene que ver con la figura de San Bartolomé de las Casas, y Juan Ginés de Sepúlveda. En este sentido, Bartolomé de las Casas es un defensor de los nativos, tiene una concepción mucho más amplia de lo que es la condición humana, por decirlo así en términos muy resumidos, respecto a la propuesta de Juan Ginés de Sepúlveda, que está influenciado por argumentos aristotélicos y o humanistas, y él considera que los nativos son, entre comillas, menores de edad, que luego también a lo largo de la historia de la disciplina antropológica se verá en diferentes líneas de pensamiento, la idea de nativo como menor de edad, y que luego, por supuesto, también en esta concepción también se traduce en las formas de entender al niño y o la niña. Estos argumentos aristotélicos se basan en la necesidad de una tutela,
tutela, de evitar males mayores como por ejemplo en esa época el canibalismo, las futuras y posibles víctimas que puedan surgir de este hecho animal, por decirlo de alguna manera, y de la obligación de la conquista española y de la necesidad de obligar, es decir, de la necesidad de evangelizar de manera obligatoria a los nativos, y que tiene que ver concretamente con sus argumentos aristotélicos basados en la razón, en el derecho natural, etcétera, etcétera, etcétera. Y por la contraparte de Bartolomé de las Casas plantea la evangelización, la transferencia del pensamiento católico por aquella época como no como una obligación sino como un derecho, y ahí empezamos otra vez naturaleza, cultura, obligación, derecho, etcétera, 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 siempre esas dicotomías. Sigo trazando genealogías, también puedo identificar la ilustración también, que tiene que ver con esa construcción social del género, porque la ilustración, entendida como movimiento social, intelectual, político, etcétera, que tuvo lugar en 3 países de Europa, Francia, Inglaterra y Alemania, plantean la igualdad. La igualdad, seguramente recordemos cuando la estudiamos en el colegio, la proclamación de esa igualdad a partir de un acontecimiento histórico que es la Revolución Francesa, siglo XVII, siglo XVIII, en donde la Revolución Francesa establece una igualdad en el sentido biológico entre hombres y mujeres, una igualdad de la especie humana entre hombres y mujeres, pero no en un sentido político. Entonces aquí la igualdad está eclipsada por ciertas líneas de pensamiento, por ciertas corrientes que interpretan la naturaleza, entre comillas, de la mujer o de lo femenino, vinculada a sus órganos reproductivos, a esa inestabilidad, a esos cambios de humores, a esa naturaleza influenciada por la biología. Entonces, en el ámbito de la ilustración, en relación a la construcción de género, podemos encontrar 2 tipos de discursos masculinos que tienen que ver, por un lado, con la idea femenina que hace a la mujer inferior respecto al hombre, y por otro lado, la idea femenina de excelencia. Otra vez tenemos pensamientos dicotómicos: o es inferior la mujer o es superior en algunas cuestiones. Pero desde luego la igualdad política todavía no llega. Por supuesto que hay refutación a esto. Las invito a googlear las diferentes líneas de pensamiento y las críticas a la Revolución Francesa y a la Ilustración por parte de diferentes defensores de las mujeres y las primeras, entre comillas, feministas. Siguiendo también con las genealogías y siguiendo también el marco de los estudios antropológicos, podría citar la antropología o los estudios sobre la antropología del parentesco. Los estudios sobre antropología del parentesco podemos hablar de la propuesta de Morgan, que es un jurista norteamericano que, bueno, en todo lo que es la disciplina antropológica, dentro del marco de los estudios de antropología del parentesco, es una obra de referencia titulada Sistemas de afinidad y consanguinidad en la familia humana, de 1871. Morgan se interesa por la sociedad iroquesa, es una sociedad nativa en América del Norte. Se interesa por los diferentes modos de familia, por los diferentes modos de nombrar a los miembros de un grupo humano, por las clasificaciones entre parientes, etc. Este estudio o este análisis de la sociedad iroquesa por parte de un jurista plantea múltiples interrogantes y trata de responder a 2 problemas antropológicos que tienen que ver también con problemas que se vienen planteando por esa época, que tienen que ver con encontrar aquellas relaciones históricas entre los diferentes pueblos y las diferentes sociedades en momentos concretos.
ese sería el primer problema antropológico, y el segundo problema antropológico tiene que ver con hallar en estas diferentes sociedades las denominadas secuencias evolutivas entre las diferentes formas de hacer familia o los diferentes modos de matrimonio. ¿Qué puedo decir al respecto? Tenemos la propuesta de Darwin y de Morgan, que nos hablan de un evolucionismo unilineal, en donde podemos entender la historia de la humanidad como una secuencia lógica, diacrónica, en donde los diferentes modos de hacer familia, desde la poligamia hasta la monogamia, van a poder establecer diferentes periodos históricos en un sentido único, en donde la poligamia pertenece, por decirlo de alguna manera, al pasado salvaje, por decirlo de alguna manera, y de una manera muy resumida y coloquial, insisto, si me está escuchando algún antropólogo, alguna antropóloga. Y por otro lado, entender el matrimonio monogámico como producto o resultado de ese proceso evolutivo en una única dirección. Entonces esas eran las preocupaciones a finales del siglo XIX. Posteriormente Spencer traslada esta idea de evolucionismo muy arraigado en el pensamiento hegemónico europeo, por supuesto con centralidad en la biología y en esa propuesta darwiniana de la evolución de las especies, y traslada el evolucionismo biologicista a los estudios sociales, y que podemos también googlear, y se denomina también o es conocido como darwinismo social. Entonces los invito a reflexionar sobre estas genealogías y también a preguntarse por qué en un momento dado, entiendo que puede ser una pregunta interesante y puede replantear ciertas cuestiones, por qué en un momento histórico dado, en un momento social y económico dado, ciertas líneas de pensamiento adquieren hegemonía y no otras. Entonces es algo complejo, que lo pueden ir pensando, y también poder entender cómo se desarrolla el sistema de producción capitalista. Estamos hablando de un periodo histórico en el que las colonias, tanto en África como en América, están sufriendo serias transformaciones, están sufriendo también cambios en las relaciones de dominio y en las formas de entender la dominación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir comprendiendo cómo se establecen o cómo se reproducen ciertas jerarquías a la hora de entender los cambios y las diferentes culturas. Esto lo dejo así, cierro este paréntesis, lo dejo por un lado y sigo otra genealogía, también hablando un poco también de estas experiencias etnográficas. Empecé con Morgan hablando de la Liga Iroquesa o de los iroqueses, pero también tengo que hablar de las consideradas prefeministas, que tienen que ver con trabajos de campo en sociedades con diferentes etnografías, las primeras etnografías en sociedades etnográficas, como puede ser el trabajo de Fletcher, que se sitúa en 1838, y que hace un estudio de la sociedad Sioux y de los Omaha en América del Norte, de Platt Smith, que también trabaja con iroqueses, con los iroqueses, de Cass Stevenson, que nos habla también de la cultura o de la sociedad suní. Underhill posteriormente introduce esta cuestión de cómo podemos interpretar las diferentes roles o las relaciones de género en diferentes sociedades y culturas. Plantea un debate posteriormente en la década de 1970 sobre esta diversidad de los roles de género y sobre un debate que se llevó a cabo durante esa década en las líneas de pensamiento feminista, que tiene que ver con replantear o poder repensar la idea de la experiencia femenina y de la universalidad de la experiencia femenina. Que por supuesto contrapone, critica y deconstruye la idea victoriana, eurocéntrica, heterocéntrica, patriarcal, etcétera, 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 propuesta justamente por
las ideas o las líneas de pensamiento más conservadoras en torno a la idea de poder entender el sexo entender el género como una construcción social hecha a partir de los hechos biológicos de nacer macho o de nacer hembra. Entonces plantea otras formas de feminidad y en este sentido, bueno, tenemos gran cantidad de autoras que nos han propuesto innumerables debates. Para que se hagan una idea, he rescatado de mi cajón particular desastre este cuadro que lo hice cuando estaba estudiando las diferentes corrientes de pensamiento feminista, y como podrán ver son muchas las que hemos reflexionado sobre estas cuestiones, son muchos también, porque también hay hombres, y van desde una explicación marxista, materialista de la división o de la desigualdad entre géneros, hasta la propuesta de Freud y Lacan, desde el psicoanálisis, las aportaciones también de la antropología simbólica o de la antropología estructuralista. Tenemos a Rosaldo, a Rubin, Engels, Levi-Strauss, ya dije Freud, Lacan, Kate Millet, Stratton, Firestone, Mathieu, Lacoste du Jardin. Tenemos muchas. Pensamiento, Michel Foucault, Bourdieu, Horner y Jorodeau, Delphi, Horner y Rosaldo, que creo que lo dije también, Clifford Geertz. Una cantidad de pensamiento que pueden consultar a través de las redes. Luego, cuando finalice el seminario, voy a retomar estas fuentes para un poco remarcar ciertas líneas para la que quiera seguir profundizando en los estudios de género, y que compartiré en el quinto módulo que tiene el nombre de taller genealógico. Un poco esta es la idea: abrir, no cerrar, seguir abriendo pensamiento. Espero que sea útil esta comunicación. Hemos visto, a modo de resumen, la propuesta de Aristóteles, y antes de avanzar con o de terminar ya esta videoconferencia, me gustaría citar a Leonardo Boff en una de sus obras que se denomina El águila y la gallina, una metáfora de la condición humana, y que en el prólogo ya nos introduce a un pensamiento sistémico, a un pensamiento de apertura, y que tiene que ver con entender las diferentes propuestas o el diferente pensamiento o las diferencias con el otro. Y él, voy a hablar solamente de una frase. Él habla de que todo punto de vista todo punto de vista es la vista desde un punto. Y en este sentido voy a leer un pequeño fragmento que dice que la cabeza piensa a partir de donde pisan sus pies, y que para poder comprender es esencial conocer el lugar social de quien mira, vale decir, cómo vive, con quién vive, qué experiencias tiene, en qué trabaja, qué deseos alimenta, cómo asume los dramas de la vida y la muerte, y qué esperanzas lo animan. Eso hace que la comprensión sea siempre una interpretación. Con esto creo que ya puedo ir cerrando esta comunicación, para que no solamente interpreten las líneas de pensamiento o la propuesta que acabo de hacer, sino que también se interpreten ustedes, interpreten al otro, puedan también interpretarme a mí. Yo soy argentina, nací en la localidad de Quilmes, tengo 37 años, soy feminista, antropóloga social y cultural. Generalmente suelo viajar a Argentina cada vez que puedo y cada vez que mis obligaciones me lo permiten. He recorrido diferentes países de América Latina, de Europa, he conocido diferentes culturas, me nutro de diferentes corrientes de pensamiento, me interesa la infancia particularmente por experiencias personales
o vitales que me han llevado a comprender que la infancia o la niñez es un entender y poder abordar estos estudios es una decisión política contundente, siguiendo también por supuesto a Hannah Arendt, por ejemplo, que habla de la natalidad como categoría política por excelencia, porque bueno, a lo largo de mi vida he transitado o he tenido experiencias con diferentes infancias que me han hecho reflexionar sobre esta cuestión. He llevado a cabo trabajo de campo con población indígena en Paraguay, con población indígena y campesina en situación de extrema vulnerabilidad. He podido entender diferentes formas de inteligencia o diferentes inteligencias. Entonces, bueno, eso es un poco mi contexto de enunciación, como se diría en antropología. Ese es mi punto de partida. Tengo familia aquí, tengo familia por elección aquí en España, tengo familia biológica en Argentina, en México, en Estados Unidos. Estoy un poco multisituada y mi ojo siempre busca esa comparación transcultural, esa forma de poder entender los diferentes significados culturales, y espero que mi propuesta sea interesante, así que las invito a seguir reflexionando y seguimos compartiendo a través del cajón de Sastre. Ahora voy a abrir un foro para que puedan comentar esta comunicación y podamos seguir dialogando sobre la herencia de la naturaleza en la cultura. Muchas gracias y seguimos en contacto.